Tengo que estar aquí sentada para que nos vean. Buenos días a todo el mundo, a todas las personas que estéis aquí, también a las que nos están viendo, que espero que también sean muchos, ¿no? Entonces, a ver, voy a ir abriendo. Muchísimas gracias a Esteban, que con tanto cariño pues preparó estas jornadas, que me parecen unas jornadas clave para empezar a hablar sobre los pasos que tenemos que dar para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad a todo nuestro alumnado en los centros educativos, y que precisamente eso es el reto, ¿no? Esa es la complicación. He querido titularla y poner esta imagen: Educación inclusiva, una educación que transforma vidas, porque esa va a ser la clave. Esa es la clave para saber si nosotros en los centros educativos lo que estamos haciendo es realmente inclusión o no es inclusión. Y antes de empezar quiero contaros una historia. Vamos a imaginarnos que estamos viendo a dos chicos de 18 años o así, sentados mirando a lo lejos un edificio. Ese edificio es una universidad. Estamos en Estados Unidos, estamos a mitad de la década de los 60. Esos dos chicos están acompañados de otra tercera persona que está de pie junto a uno de ellos y están soñando con ir a esa universidad. Estos chicos tienen 18 años, entonces vosotros diríais, ¿y por qué no van? Si todo el mundo con 18 años puede ir a la universidad. Estos dos chicos están sentados en unas sillas de ruedas y uno de ellos es tan dependiente que necesita a su madre, que es la persona que está de pie a su lado. En aquel momento, mitad de los años 60, nadie en Estados Unidos había ido a la universidad con una discapacidad motórica como tenían ellos, pero tampoco en España. Esos dos chicos consiguieron ir a la universidad, consiguieron graduarse y licenciarse. Uno de ellos se hizo arquitecto y allí nace todo el tema del diseño universal, en nuestro caso en la educación para el aprendizaje. Y ellos lo que hacen es fundar un movimiento de vida independiente. Y dicen que no se es independiente solo cuando sabes hacer las cosas por ti mismo o puedes hacer las cosas por ti mismo, sino cuando, y aquí aparecen unas palabras que van a ser claves, cuando con los ajustes y los apoyos necesarios tienes calidad de vida, ¿vale? Entonces esta es la clave de toda la intervención. Por eso realmente cuando tú obtienes calidad de vida, cuando tú tienes apoyos y ajustes para lograr ser independiente, es cuando realmente se transforma la vida de esa persona. Por eso la foto está toda en blanco y negro, pero la mariposa realmente está con colores, preparada para volar. Yo tengo una hermana que a lo mejor me está escuchando, que ella siempre dice que mi madre es tejedora de alas. Nosotras somos 6 hermanas y nos quedamos sin padre cuando mis hermanas eran pequeñas. Y bueno, todas éramos pequeñas. Y entonces mi madre, con muchísimo cariño, durante toda su vida nos ha tejido las alas para que seamos valientes, para que podamos volar. Entonces yo, desde mi papel, en este caso de orientadora, o mi papel de docente, ¿cómo voy a ser yo la persona que corte las alas que con tanto cariño las mamás, porque también soy madre, estamos tejiendo, ¿no? Por eso la mariposa es lo que quería simbolizar. Entonces comienzo con Eduardo Galeano. La gente que me conoce sabe que lo cito muchísimas veces. Estando Eduardo Galeano en una ocasión en Cartagena de Indias, pues le preguntaron los estudiantes en la universidad que qué era la utopía. Entonces Eduardo Galeano contestó: la utopía está en el horizonte. Si tú caminas 3 pasos, el horizonte se aleja 3 pasos. Si tú caminas 10 pasos, el horizonte avanza 10 pasos. Aquel estudiante inquieto le preguntaba: entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y Eduardo Galeano le contestó: para caminar. Entonces, bueno, pues este es el camino que quiero que empecemos, pues todas las personas que estamos aquí hoy, y que vayamos contagiando, porque precisamente eso es lo que nos dice 75 kilos siempre, que empecemos a caminar hacia el horizonte, hacia la inclusión, hacia esa educación que transforma sistemas educativos, pero sobre todo transforma las vidas de los niños y de las niñas. Entonces, en este momento sí que es cuando tenemos que empezar a reflexionar, a pensar y a repensar cada uno desde los lugares donde estemos. Si estamos pues de directoras, de equipos directivos, pues yo propondría empezar a buscar espacios y tiempos, que es lo que yo también he intentado hacer en mis coles, espacios y tiempos para la reflexión. Espacios y tiempos en comisiones mixtas para hablar y dialogar con escuelas de familias. Espacios y tiempos para soñar la escuela que queremos, para empezar a caminar.
espacios y tiempos para escuchar también la voz del alumnado, porque hablamos de participación de familias, pero también tenemos que pensar en la participación del alumnado, en cómo se sienten. Pues hoy, pues nuestros dos auxiliares de eventos, que me imagino que si os preguntase cómo os sentís hoy. Bien. Y se sienten, os sentís estupendamente, mucho mejor que si hubiese estado en casa. Entonces, escuchar la voz de los niños y de las niñas también nos invita a caminar hacia esa transformación de vidas. Voy a empezar con 3 historias y a lo largo de esas 3 historias, cada vez que yo os vaya, he escrito como un decálogo, os iré explicando cómo fuimos trabajando con estas 3 historias. Son 3 historias mías, que podríamos contar cualquier otra historia vuestra que tenemos aquí. En la primera historia estamos en cuarto de primaria y hay una niña que ha llegado nueva al cole con un desfase curricular de 2 años. Un cuarto de primaria, un nivel de segundo de primaria. La profesora se va a hablar con la tutora de segundo de primaria y le pide los libros y los cuadernitos, ¿vale? Para que los haga. Ese es nuestro primer escenario. En el segundo escenario estamos en cuarto de primaria, estamos con un niño de altas capacidades y hay que acelerarle parcialmente el currículo. Es decir, las matemáticas no tienen que ser de cuarto, tienen que ser de quinto. En el momento en que yo aparezco en este escenario, estaba la jefa de estudios y la tutora mirando los horarios a ver en qué clase de quinto de primaria tenía el horario más parecido a cuarto de primaria para sacar al niño del aula. Este es el segundo escenario. El tercer escenario estamos en sexto de primaria. Hay un niño con un desfase curricular de 4 años, podríamos decir que de 5 incluso, porque está repitiendo. Y la profesora me pregunta, ellas saben que a mí me encanta, todos son mujeres, ellas saben en los 2 coles que a mí me encanta entrar dentro de las clases y que, bueno, pues que es lo que más me gusta, porque he estado toda la vida de maestra y creo que es lo que mejor sé hacer. Entonces me dice, ¿puedes entrar? Y me dice si lo que estoy haciendo está bien hecho o mal hecho. Hago aquí un paréntesis. En la educación inclusiva no hay recetas mágicas, ¿vale? La educación es sentido común y la educación es diálogo, por eso hay que empezar reflexionando. Entonces ella me dice que entre a ver qué es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es, bueno, pues cosas de sentido común. Ese niño no lleva libros de segundo, aunque tenga un nivel de segundo. Ese niño está haciendo lo mismo que los demás, pero con los ajustes que la profesora le va haciendo, ¿vale? Este ejercicio lo puedes hacer, este no. ¿Que podemos decir que son rudimentarios? Tal vez, ya iremos aprendiendo. Pero en ese camino ya estamos caminando. Nos ha quedado... Bueno, estas son mis 3 historias. Si yo me baso en la UNESCO dice 3 palabras mágicas que yo siempre se las digo a los tutores y a las tutoras, que son presencia, participación y logros. Para que podamos hablar de educación inclusiva tenemos que hablar de las 3 palabras y con el I, no con el O. Presencia, primer escenario. ¿Está presente? Sí. ¿Participa? No, no puede participar. Está haciendo otras cosas diferentes. ¿Y obtiene logros? Hombre, pues me imagino que sí. ¿Vale? Segundo escenario. ¿Está presente? No. Precisamente estamos pensando que salga de clase. ¿Estará participando y obteniendo logros en la clase de quinto? Sí. Tercer escenario. ¿Presencia, participación y logros? Sí. Pues ya sabemos que aunque de una forma pues más sencillita o incluso ya veis que es algo fácil que podemos hacer, ese tercer escenario es al que tenemos que ir caminando. Pero a mí lo que realmente me gusta es basarme en ese modelo de apoyos que yo he empezado hablando y contándoos esa historia de estos chicos del siglo, o sea, de mitad del siglo XX. Estos chicos, cuando crean ese movimiento de vida independiente, en realidad lo que están haciendo es hablar de educación inclusiva. La educación inclusiva es eso, es un modelo de apoyos, es un modelo de calidad de vida y es un enfoque de derechos humanos. Entonces, si yo me fijo precisamente en eso, yo tendré que conjugar aspectos cognitivos, emocionales y éticos. Y otra vez vuelve a ser con la letra I. Me voy al primer escenario. La profesora, en ese caso, solo se ha centrado en la cognición. Es decir, esa niña tiene un nivel de segundo de primaria, es lo que yo tengo que hacer. Un nivel de segundo de primaria. No le ha preguntado al niño o a la niña, en este caso era una niña, cómo se siente. Y el tema de la ética, bueno, pues ahí está, ¿vale? Hay que trabajar y hablar de ética en la educación. En el segundo escenario, otra vez nos hemos fijado en la cognición,
sabemos que ese niño tiene que hacer las matemáticas de quinto, no las matemáticas de cuarto, y no hemos tenido en cuenta, por raro que os parezca, en el informe psicopedagógico no estaba contemplado el tema emocional. Entonces tampoco le habíamos preguntado al niño si él quería salir de su clase a hacer matemáticas. Y el tema de la ética, bueno, pues ahí está. Son súper majas las dos profesoras, ¿eh? O sea, eso no tiene, una cosa no quita la otra. El tema de la ética sería para hablarlo largo y tendido. Y en el tercer aspecto, en el tercer escenario en el que yo me sitúo, es el único en el que se conjugan los aspectos cognitivos, emocionales y, desde luego, la ética de la profesora, que ella dijo, este niño tiene que estar en el aula como todos los demás. No se trata de entrar, de estar presentes en el aula, primer escenario, sino de pertenecer, tercer escenario. Y la clave es precisamente esa. ¿Qué pasó en el primer escenario? En el primer escenario la profesora hizo una derivación y me dice, mira, Coral, estoy loca porque esta niña dice que no quiere hacer cosas distintas y se está portando fatal. Entonces, la responsabilidad era de la niña que se estaba portando fatal. Cuando hablamos de educación inclusiva, desde ese modelo social de la discapacidad del que el escenario, la historia primera que os he contado, fijaros que en realidad lo que tenemos que hacer es modificar el contexto para que esos niños puedan ser y estar en el aula con todos los demás. Entonces, en el primer escenario no se transformó absolutamente nada, ni metodologías, ni agrupamientos, ni mirada, ni se transformó la vida de la niña. En el segundo escenario tampoco. Solo en el tercer escenario, por poquito que sea, que ya veis que a veces, y siempre la educación inclusiva son pequeños pasos, realmente a quien estaba transformando era al niño, ¿vale? Entonces esa es la clave. Y a partir de ahí ya empiezo a daros pues más pinceladas de lo que sería la educación inclusiva. Esto es el principal problema que me encuentro yo. Si os digo que me centro en un modelo social de la discapacidad, me encuentro barreras. Barreras personales, barreras contextualizadas, os voy a explicar las 3 barreras que me he encontrado yo, pero también podríamos hacer al año que viene tertulias, mira, Esteban, si quieres, tertulias y hablar cada una de las personas sobre qué barreras nos encontramos, porque es importante saber qué barreras tenemos para empezar a minimizarlas y a eliminarlas, sobre todo. La principal barrera que me encontré yo era que cada una de las personas con las que me encontraba, docentes, familias, o que me encuentro en el camino, o que me escriben en las redes sociales, tenemos una diferente concepción. Es muy subjetivo el término normal y no normal, ¿no? El límite entre la normalidad y la no normalidad es muy subjetivo y depende mucho de las vivencias que tengamos cada una de las personas. Entonces, dentro de la normalidad, yo me encontré 3 normas que a mí personalmente me parecen totalmente injustas. 3 normas con las que hay que trabajar y eliminar. Y aquí estaríamos hablando del tema de las culturas de los centros, ¿vale? El sentarnos en los centros educativos para que todo el mundo entendamos absolutamente lo mismo sobre qué es normal y qué no es normal. La primera que me encontré es esta curva. Claro, yo empiezo de orientadora, súper novatilla de orientadora. Y me encuentro con que tengo que pasar unas pruebas y decir, bueno, si están dentro de estos límites, son normales. Y si no, pues ya no son normales. Pero aun siendo normales, yo me cuestiono, ¿y qué tiene que ver ese CI? ¿Vale? A mí un CI no me condiciona absolutamente nada de éxito en la vida. Y sin embargo, en los informes psicopedagógicos que yo tenía que hacer, siempre tiene que estar el CI. Y si ya el CI aparece a la izquierda, madre mía, este niño, esta niña no tiene que estar en este cole. Además, incluso la mirada hacia ellos es una mirada diferente. Pobrecitos, ¿no? Y las expectativas también son diferentes. Si yo me voy a la derecha de todo, también la mirada es diferente y las expectativas. Te puedes encontrar con niños y niñas que me digan los profes, chica, pues tampoco es para tanto, Coral, tampoco es para tanto. En cualquier caso, son niños y niñas, son personas. Y eso es lo que no tenemos que olvidarnos. Entonces, a mí esta norma me constriñe y me rebelo contra esta norma, ¿vale? Esta norma que de encima viene legislada y normativamente. Es la primera barrera que me he encontrado, pero yo hablo de mí misma, de mi propia experiencia. La primera barrera con la que me he encontrado. La segunda barrera es esta, café para todos.
¿no? Es cuando seguimos un libro de texto y te hacemos lo mismo a la misma hora, de la misma forma y con todas las personas. Y aquí es donde aparecerá el diseño universal para el aprendizaje, para romper precisamente con esta norma de que todos y cada uno de nosotros y nosotras, de las personas que estamos hoy aquí, somos diferentes, actuamos diferentes, tenemos intereses diferentes, cognitivamente somos diferentes, pero ¿vale? Entonces ofrece alternativas para que esto no sea la norma, para que podamos romper esa norma y salir de la norma. Entonces, ni siquiera se trata de qué metodología hay coral para la inclusión, venga, que lo voy a hacer, el ABP, el aprendizaje cooperativo, todas estas metodologías favorecen la inclusión, por supuesto, pero también pueden segregar. Si yo la hago casualmente cuando tú no estás en el aula, entonces son segregadoras, ¿no? Entonces, incluso ya lo habéis visto con pequeños gestos, como era nuestro tercer escenario, estábamos realmente transformando la vida de ese niño que estaba en ese escenario. Entonces, aquí, ¿qué hago yo para romper esta norma? Pues desde luego hace falta formación a los docentes en esta línea, y reflexionar, por supuesto, para empezar a trabajar en esta línea. Y esta es la que os parecerá la más sencilla, pero es la más difícil de quitar. Tonucci dice en esta imagen: Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro abúlico, Alex es disminuido, Carlos tiene un carácter, Luisa demasiado tímida, Claudia una maleducada, solo Javier es normal. Firmado la profesora, la maestra, que casualmente la señorita y Javier son exactamente iguales. Estas miradas hacia la diversidad, esta mirada hacia los prejuicios, hacia las expectativas, es la más difícil de quitar. Entonces esto también requiere pues, esos lugares, esos espacios, esos tiempos para hablar y pensar qué es normal y qué no es normal. Entonces, fijaros que en cualquiera de los tres aspectos que son las barreras que yo más me he encontrado y que yo personalmente me encuentro, en la primera, como orientadora, solo son normales los que están dentro de estos límites. En la segunda, pues como docente, solo es normal hacer el libro de texto y hacer todos a la misma hora, de la misma forma, las actividades, no diversificamos. Porque eso no sabemos ni siquiera hacerlo y nos asusta. Y solo es normal el que se parece a mí. Entonces, yo me rebelo y me sitúo con todos los que hemos ido dejando a los márgenes. Los del primer límite, los muchos que aparecen en el segundo límite que no me sigue el libro de texto y los muchísimos más del tercer escenario, que son los prejuicios, ¿no? Entonces, con todos esos niños y esas niñas que vamos dejando en los márgenes, de forma consciente, además, ¿no os parece que es injusto dejar a todos esos niños y esas niñas en los márgenes? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué respuesta le damos? ¿Adaptaciones curriculares significativas? Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un derecho, que es la educación, y un derecho, que es la educación inclusiva, ponga zancadillas a otro derecho, que es la pobreza, ¿no? Si esos niños, esas niñas no van a titular nunca, ¿qué van a hacer en el futuro? ¿No? Y entonces, bueno, pues aquí es donde yo me sitúo como persona, donde me sitúo pues como docente, con los nadies. Y os leo otro poema de Eduardo Galeano, que cuando lo leí me trajo a la mente todo lo que os estoy contando. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que las nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Cuando yo leí que no tienen nombre, sino número,
pensé en los niños y en las niñas que yo tengo en los coles, que van asociados a unos recursos de PTs, de ALs, incluso míos. Yo estoy más horas en un cole que haya más acnés. Entonces pensé, ¿quién son los nadies en la escuela? Los nadies en la escuela, por supuesto que son esos niños y esas niñas que suponen números, que son los que cuando yo lo leí pensé en ellos, pero también los invisibles, los apáticos, los inconformistas, los inseguros, los vergonzosos, los movidos, los rápidos y los lentos. Todos esos niños y esas niñas que se salen de la norma. Esos son para mí los nadies. Y aquí es donde yo me sitúo y me sitúo como persona, porque me parece totalmente injusto a todos estos niños y niñas que vamos dejando en los márgenes. Y sobre estos márgenes, sobre estos límites, es donde debemos reflexionar como docentes, como familias, como personas. Porque además hay investigaciones, y una muy, muy reciente, de que una educación inclusiva, que por supuesto es transformadora, una educación inclusiva supone y va asociada a una inclusión social. Porque si no, a todos estos niños que dejamos en los márgenes, ¿qué hacemos? Los escondemos, los invisibilizamos, les ponemos la capa de invisibilidad para que no los veamos nunca. Entonces esto es lo que yo me encuentro. Me encuentro con esta ceguera, el error y la ilusión. El error, nos vamos al primer escenario y lo entenderéis bien. El error de normalizar injusticias. Esa profe, con toda la buena intención, que no se la quito ni se la pongo, esa profe hizo lo que había hecho siempre. Era normal lo que estaba haciendo, pero era totalmente injusto. Era totalmente injusto lo que estaba haciendo. Y la ilusión, ella tenía la ilusión que lo estaba haciendo bien, por eso no me pidió asesoramiento como en el caso del tercer escenario, porque ella era lo que había hecho siempre y lo estaba haciendo bien. Entonces ese error de estar haciendo lo de siempre, pero encima que es injusto, claro, pero si no nos hemos sentado a reflexionar sobre si es justo o es injusto, y la ilusión de estar haciéndolo bien. Por eso he empezado en grande con la palabra reflexionar, pensar y repensar, porque ahí es donde tenemos que empezar. Entonces, solo de esa forma podremos quitar esa venda que es la que nos impide seguir pues, avanzando hacia esa utopía que la tenemos ahí, ¿no? Y que caminamos hacia ella. Empiezo ya ahora con mi decálogo y vuelvo a citar a Galeano, que ya veis que no tiene desperdicio. Cualquier poesía, cualquier lectura que cojas, y dice, cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, pues empieza ahora lo que yo he pensado que sería un decálogo que podemos llevar en nuestro camino y difundir y expandir para que todo el mundo tengamos esa mirada y esos límites claros entre lo que es normal y no es normal. El primero ya os lo he contado, es la visión humanista de la educación. Es recuperar esa visión humanista, poner en el centro de nuestra intervención al niño y la niña. Y, por supuesto, esos principios éticos universales. Hemos dicho que es un modelo de apoyos, es un modelo de calidad de vida y es un enfoque de derechos humanos. Entonces, hay que hablar de ética en educación. Para esos espacios y esos tiempos que yo os digo que os invito a hacer en vuestros centros educativos, este libro es un referente. Este libro, la guía Reine, habla de una reflexión ética sobre la inclusión en la escuela y habla también de cómo crear comisiones mixtas en los centros educativos para hablar precisamente de ética de forma conjunta docentes y familias. Y esa es la clave. Esa es la clave, el cambio de mirada entre todos. Entonces, en una primera parte, es esa imagen que os he puesto ahí, en una primera parte te va diciendo, por ejemplo, usted en su centro educativo, en el proyecto educativo de centro, contempla la diversidad o cómo atiende la diversidad o sus prácticas son inclusivas, te va haciendo preguntas y te va diciendo lo que hacemos y lo apuntamos, lo que no hacemos y lo apuntamos también y lo que tendríamos que hacer. Porque en este camino hacia la utopía necesitamos ese enfoque proactivo siempre. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué vamos a hacer mañana? ¿Y por dónde empezamos?
Pero hay una segunda parte, que es esta, que son los casos prácticos para la reflexión. Entonces son casos ya elaborados. Previamente te explica cómo llevarlos a esas comisiones mixtas para trabajar desde las familias y el profesorado y te describe un contexto. Por ejemplo, en ese contexto es un centro educativo que tiene un aula preferente TEA. Aquí pone TGD, pero porque es un poquito más antiguo el término. Y entonces, te lo explica, el contexto en el que te sitúas y luego te dice una situación. La situación es que en el paso de 5 añitos a primero de primaria, pues hay unas familias que no quieren que ese niño pase a primero de primaria con sus hijos y con sus hijas. Y ese es el planteamiento. Esta situación nos puede parecer increíble, pero realmente se ha dado. Se ha dado, ¿vale? Entonces, esto es hablar de ética. Esto es exactamente hablar de ética. Entonces, hay que hablar de ética en educación. No hay que esperar a que nos pasen estas cosas para... Y esta guía pues, nos orienta y nos da recursos y te da preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cree que la actuación de estas familias vulnera el derecho a la educación de los alumnos con TEA? Y te va haciendo preguntas. Entonces, bueno, a mí me parece súper interesante esta guía para empezar a hablar de la educación, de la ética en la educación inclusiva. Y os he dicho que íbamos a hablar de calidad de vida. Os he dicho que ya a mitad del siglo XX aquellos 2 chicos defendieron que con los ajustes y los apoyos necesarios ellos querían una vida de calidad. Entonces he puesto en el centro de esta diapositiva al niño. Ahí hay un niño, he puesto a la persona, he puesto abajo persona. Y alrededor he puesto unas palabras que no me las he inventado yo. Unas palabras que están relacionadas con la calidad de vida. Esas palabras son las dimensiones que Verdugo y colaboradores dicen que tenemos que trabajar para que todos nuestros niños y nuestras niñas tengan calidad de vida. Entonces la propuesta es, vamos a llevárnosla a nuestros centros educativos y vamos a trabajar sobre ellas. Bienestar material. Vale, tenemos bancos de libros en nuestros coles, las excursiones que hacemos en nuestros coles puede ir todo el alumnado. Es más, hacen excursiones diferentes para el alumnado de un aula TEA del aula ordinaria, porque eso también me lo he encontrado y eso ya me parece una locura, ¿no? Bueno, ¿cómo garantizamos ese bienestar material? Y el bienestar físico, ¿vale? Promocionamos la actividad física en todo el alumnado, cómo la promocionamos, el bienestar emocional, cómo es nuestro plan de orientación y acción tutorial, el POAT, cómo trabajamos desde las emociones para todo el alumnado, el desarrollo personal, la inclusión social, las relaciones interpersonales. Iríamos viendo, cuando yo trabajo con los coles, en cada uno de los documentos donde puede ir apareciendo y reflejado todo esto. Pero me he dejado adrede a la izquierda una palabra que pone autodeterminación. Y esta es la clave, una conducta autodeterminada, que es lo que trabajan aquí en plena inclusión. Pero ¿y por qué no lo trabajamos en los coles, en los centros educativos? Cuando trabajamos con el diseño universal para el aprendizaje sí que contempla esto, porque contempla la autorregulación, la autonomía, la independencia. Es decir, yo este año, que hemos intervenido siempre las PTs y las ALs y yo dentro del aula, en una ocasión hablando con una de ellas me dice, sí, pero este niño, si yo no estoy a su lado, no hace nada. Pues es una pena que después de tantos años la intervención nuestra del apoyo, estamos en un modelo de apoyos, sea precisamente eso, para no trabajar la conducta autodeterminada, ¿no? Para no trabajar la autonomía ni la independencia. Entonces, esto me parece clave, que nos lo llevemos a las aulas, que nos lo llevemos a los centros educativos y que lo tengamos siempre en mente y que con cada una de nuestras propuestas vayamos a trabajar todas las dimensiones de la calidad de vida que tenemos aquí. Y entonces esta es la clave. Si no modificamos el contexto, porque fijaros, en el primer caso mi contexto rígido era la curva de Gauss, en el segundo caso era el libro, en el tercer caso es mi mirada. Si no modificamos el contexto y yo no hago accesible, si no te ofrezco apoyos ni ajustes, la discapacidad va a ser siempre una opresión. Entonces, esta es la clave. La clave es modificar el contexto para que la discapacidad no sea una opresión. Aquellos chicos, aquellas chicas que... eran 2 chicos, los de la primera historia. Aquellos chicos de la primera historia
no os he contado, pero ellos no pudieron nunca dormir en la residencia con el resto de sus compañeros y compañeras porque no estaba adaptado, ¿no? Y durmieron siempre en la enfermería. Entonces, uno de ellos se hizo arquitecto precisamente para trabajar todo el tema de la accesibilidad universal y para eliminar barreras. Entonces, esta es la clave. Hablar de educación inclusiva es enmarcarlo dentro de este paradigma del diseño universal. Esa es la clave. Entonces, y sobre todo, saber que la educación inclusiva no es un premio, no es un regalo, es un derecho. Entonces no es, no, hoy que se quede en clase, ¿no? Hoy que se quede. No, que se quede siempre. Y ya pensaremos qué podemos hacer. Y por eso hay que intervenir en los contextos y por eso hay que entrar a las aulas y a veces hacer intervenciones al aula, no al niño o la niña en concreto, ¿no? Entonces, esto es clave también, que lo tengamos en claro. Una vez que ya tenemos este aspecto claro, el segundo aspecto o idea que os he querido traer es que la educación es un bien común. Entonces, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad es un derecho, no es hoy te la doy, mañana no te la doy. Y en esta educación como bien común es donde aparece la tarea social de la educación. Entonces, aquí es donde debemos garantizar esa cultura de colaboración entre todas las personas que participamos, entre familias, entre docentes, entre sociedades, ¿no? Entonces, una cultura de la colaboración es mucho más que colaborar, es basarnos en una ética del cuidado. Entonces, os he dicho que había que hablar de ética en la educación, os he hecho esa propuesta. Yo creo que por ahí sería estupendo empezar a caminar, pero en lo que tenemos que trabajar y no olvidarnos es sobre todo en la ética del cuidado. Una ética del cuidado se basa en una responsabilidad compartida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en el cole? En nuestros centros educativos, crear redes naturales de apoyo, de forma que tanto las familias como la sociedad, como los propios niños y niñas nos ayudemos, nos apoyemos y colaboremos. Una cultura de la colaboración pasa por crear apoyos para incluir. Dice lo primero, colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. Colaboración para transformar. Esa es la clave. Centros inclusivos. Los centros educativos tenemos autonomía pedagógica de gestión y de organización. Podríamos discutir mucha o poco, pero la tenemos. La tenemos para que mis documentos de mi cole sean diferentes a los del tuyo y a los del suyo. Esos documentos, en esa autonomía pedagógica, es donde tiene que aparecer esto, donde tiene que quedar reflejado que en el centro trabajamos basándonos en la creación de vínculos, de apoyo, de colaboración compartida. Y que, que entramos de forma voluntaria para hacer grupos interactivos o participamos con una biblioteca tutorizada o múltiples opciones de agrupamientos que podríamos encontrar. La mirada en los contextos discapacitantes para eliminar las barreras. Entonces, a veces la barrera es mi mirada y esa es la que más nos cuesta, pero otras veces es simplemente pues trabajar por parejas o trabajar por equipos, de forma que entre ellos se puedan ayudar. A mí me gusta mucho trabajar con parejas, por ejemplo, para hacer dictados compartidos y tú puedes nivelar perfectamente ahí los dictados. Entonces estaríamos diversificando el aula, pero estaríamos todos haciendo dictados a la vez. Comunidades de apoyo. El apoyo no se limita solo, ese modelo de apoyos que es con el que he empezado, no se tiene que limitar solo a un profesorado concreto, al profesorado de pedagogía terapéutica. Este es el error que cometimos cuando en los años 90 con la LOCSE aparece el principio de integración. Cogemos ese modelo de apoyos de los años 60 que os he dicho, pero un apoyo para excluir, no para incluir, ¿vale? Y entonces esa es la clave. Un modelo de apoyos para incluir a todo el alumnado. El modelo de calidad de vida para poner en el centro de la intervención al niño o a la niña, para transformar su vida. Y la diversidad enriquece la concepción humanística y holística de la educación, ¿vale? La educación es mucho más que unos aspectos cognitivos. Ya hemos visto también que los emocionales y los éticos tienen que estar siempre. Y un apoyo de calidad que permita presencia, participación y logros de todo el alumnado.
Entonces, esto es la clave. Y esa cultura de colaboración tiene que impregnar todo. Nos vamos al tercer punto, y así es como he empezado con esa imagen. Una educación transformadora que vaya mucho más allá de la alfabetización. Fijaros que en el tercer escenario realmente seguíamos alfabetizando a ese niño, ¿no? Pero no estaba mi foco en la alfabetización, en los aspectos cognitivos, sino en su transformación como persona, en su empoderamiento, en trabajar su persona, fundamentalmente esa sería la clave. Nosotros aquí en Aragón tenemos la suerte de tener en primaria ya una hora para la tutoría, pues fijaros qué cosas tan bonitas se podían trabajar, ¿no?, desde la tutoría, desde el modelo de calidad de vida. Y ahí también plena inclusión podría ayudar muchísimo. Y entonces la educación inclusiva es mucho más que una educación marginal, ¿no?, que diríamos, de los que están en los márgenes, que será la integración. Primer escenario era un caso típico de la integración, de lo que hemos estado haciendo siempre. Por eso esa profe lo había normalizado, porque era lo que siempre había hecho. En la educación inclusiva lo que supone, y así he empezado, es transformar. Entonces, poquito había empezado a transformar en el tercer escenario, pero estaba transformando. Entonces esa es la clave, ¿vale? Transformar los sistemas educativos, todos los entornos de aprendizaje, hacer los entornos flexibles para que no haya barreras, con la idea de responder a la diversidad de los estudiantes. Y diversos somos todas las personas, diversas somos todas. Entonces aquí es cuando empezamos a hablar de un diseño universal para el aprendizaje. Es decir, que en el mismo momento en que yo diseño la tarea, en el mismo diseño en que yo programo lo que voy a hacer, esa tarea competencial, esa actividad en el aula, piense en todos y cada uno de mis alumnos. Yo podría decir, mira, quiero hacer una actividad con un globito, ¿vale? Pero como el erizo no puede, pues entonces voy a esperar, como siempre está malito, pobre, pues voy a esperar. Pues voy a hacer la actividad un día que él no esté en clase. O voy a aprovechar cuando salga del aula, que se vaya a su aula, si tiene un aula de referencia fuera, externa, como esas que estamos pensando en la cabeza. Bueno, pues voy a aprovechar y lo haré. Un diseño universal lo que hace es hacer ajustes para que el erizo pueda estar en el aula, presente, participando y obteniendo logros. Entonces, esta es la clave. En este contexto, estamos en un paradigma nuevo, que es el paradigma que estoy hablando continuamente, que es el paradigma de donde se enmarca la educación inclusiva, que nos habla de accesibilidad, de esta reflexión que estamos haciendo a lo largo de toda la mañana. Entonces habla de un diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje nace en la arquitectura, con uno de los protagonistas con los que yo he empezado, y él empieza a eliminar barreras. Empieza a poner rampas para que, bueno, pues sea accesible para todas las personas. Pero fijaros que incluso yo aquí me planteo en la educación si lo que hacemos con las adaptaciones curriculares es eliminar barreras. Entonces diréis, bueno, sí, eliminamos barreras, ¿no? Yo tengo estas escaleras y hago una rampa al lado. Yo tengo este currículo, este libro, y le hago una adaptación paralela, ¿no? Eso es lo que hacemos con la adaptación curricular. Pero el diseño universal es lo que se planteó nuestra protagonista. Voy a hacer, desde el momento en que yo diseño la casa, voy a poner rampas, voy a poner ascensores y la voy a hacer accesible desde el mismo momento en que la diseño. Entonces, si esto nos lo llevamos a la educación, ¿para qué necesitamos libros de texto? Claro, ¿el libro de texto es universal? No, porque si no, no necesitaríamos adaptaciones curriculares. Tendríamos que nosotros pues trabajar, por ejemplo, con aprendizaje basado en proyectos o hacer tareas competenciales o, bueno, pues más sencillito. Pero el primer escenario, ya iríamos aprendiendo, era lo que estaba haciendo. Es decir, yo tengo en cuenta a todo mi alumnado y al erizo le pongo los ajustes que necesita, pero para hacer la misma actividad, no para hacer algo diferente. No para hacer algo diferente. Entonces, el diseño universal se enmarca ahí, nace en los años 90 y es un modelo dinámico basado en las investigaciones en la neurociencia, en la psicología cognitiva y en la pedagogía. Entonces, este modelo dinámico, porque continuamente esto, por ejemplo, que aparece aquí es del año 2018, o sea, del año pasado, hay variaciones
y nos dice que nos basemos en las 3 redes que tenemos en el cerebro, las 3 redes de aprendizaje. Una de las redes, la primera, la de color verde, es la red afectiva. Fijaros, la emoción, ¿no? La segunda red y la tercera sería la cognición. Son redes de reconocimiento y redes estratégicas. Entonces aquí aparece, pues por ejemplo, aspectos como trabajar las funciones ejecutivas de todo el alumnado dentro del aula. Pues podemos pensar en determinados alumnos y alumnas que siempre, cuando estamos de orientadoras, pues las orientaciones van encaminadas a eso, al desarrollo de las funciones ejecutivas. Pues aquí lo que nos plantea es, no, tú desarrolla las funciones ejecutivas del alumnado en el aula, pero ya como algo inherente a la práctica diaria. Y me dice, proporciona múltiples formas para la representación, es decir, para que todo el mundo te entienda. Para que todo el mundo te entienda. Utiliza mucho el apoyo visual, pero no para un alumnado, para todos, porque hay investigaciones, y muchas, que incluso es una actuación de impacto de las que investigó Hattie, que las metodologías que utilizamos para alumnado con discapacidad benefician a todo el alumnado. Entonces, los apoyos visuales, los apoyos de los códigos de colores. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo los mapas mentales, la lectura fácil. Todo eso que estaría metido dentro de este principio de proporcionar múltiples formas de representación es para todo el alumnado. No es para todo el alumnado el libro de texto y para ti solo los apoyos, ¿vale? Es un concepto totalmente distinto que parte de la eliminación de barreras para que la discapacidad no sea una opresión, como hemos visto. Y esta es la clave, hacer entornos de aprendizaje flexibles. Entornos de aprendizaje donde todo el mundo pueda aprender y donde garanticemos el éxito a todo el alumnado, ¿vale? Donde podamos crear y ofrecer actividades de aprendizaje ricas para todo el alumnado. Entonces nos vamos a otro de los puntos que para mí también es clave, porque el objetivo de desarrollo número 4 nos habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y la palabra calidad a veces parece que se nos olvida, sobre todo para determinado alumnado, ¿no? Yo estoy diciendo todo el rato, ellos tienen logros, pero no digo que obtengan calidad, porque muchas veces esos niños, esas niñas, el aprendizaje no es de calidad. Si él está solita, primer escenario, ella sola, allí en una esquinita, haciendo sola su libro de matemáticas de segundo, ¿vale? Esto también nos lo tendremos que plantear. Entonces yo diferencio entre el derecho a la educación, que es cuando doy el derecho al acceso, o sea, tengo a todo el alumnado escolarizado, ¿vale? Perfecto. Al derecho en la educación. Yo ya estoy escolarizado, ahora tengo derecho a una educación de calidad en la misma en el mismo aula. Y entonces, como yo soy muy visual, utilizo esta metáfora para